Bienvenidos a la Biblia aplicada. Continuamos con nuestro estudio de Filipenses y ya estamos en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Ya leímos el primer versículo en el video anterior y hoy vamos a seguir leyendo los versículos que continúan este capítulo. El párrafo en sí va desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Pero el día de hoy solo vamos a leer la mitad de este párrafo, que va desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Vamos a leer qué es lo que dice. Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 7. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tenemos entonces acá a Pablo en el comienzo de la segunda mitad de su carta a los filipenses. Lo tenemos haciendo una advertencia a los filipenses, una advertencia acerca de un grupo de personas que quizá ya lo conozcan por otras cartas, ya lo conozcan por el libro de los Hechos. Es el grupo de los judaizantes. Pablo les dice a los filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos a los que Pablo llama los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, son esas personas que estaban incitando a los cristianos gentiles, a los cristianos que no eran judíos, a circuncidarse, a pasar por el rito de la circuncisión y a guardar toda la ley del Antiguo Testamento. Ya en el concilio de Jerusalén, cuando se reunió la iglesia para dirimir este asunto, en Hechos capítulo 15, se había definido que los cristianos gentiles no debían guardar los ritos judíos porque no eran judíos. Pero había ciertos grupos en la iglesia que incitaban a la gente a hacerlo, a circuncidarse y a guardar toda la ley de Moisés. Pablo les advierte a los filipenses. Al parecer, en la iglesia de Filipos no había un problema específico con este grupo de personas, pero sí que era necesario hacer esta advertencia, porque seguramente siempre está el peligro de que lleguen estos grupos a tratar de contaminar a la iglesia. Entonces Pablo hace la advertencia, pero la advertencia va más allá solamente de los judaizantes. Les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Los perros obviamente es un insulto que Pablo utiliza en contra de estas personas que no estaban predicando un evangelio de acuerdo a lo que Cristo mismo había anunciado, sino que estaban predicando su propio evangelio. Quizá los mismos de los que habla en el capítulo 1, esos que predicaban a Cristo por contienda, esos que predicaban a Cristo para ver si podían dañar al propio apóstol Pablo. Tal vez se está refiriendo a ellos, no lo sabemos, pero sí que se está refiriendo a personas que, como dice Judas, se apacentaban a sí mismos. Trataban de ser pastores de otros, pero en realidad lo que estaban buscando era apacentarse a sí mismos, o sea, llenar sus propias expectativas, llenar sus propios deseos en la vida de los demás. Y Pablo les dice: estas personas confían solo en las cosas de la carne. Cuando Pablo les dice esto a los filipenses, les está queriendo decir: estas personas no confían completamente en el sacrificio de Cristo para su salvación, sino que buscan agregar al sacrificio de Cristo sus propias obras y completar así su salvación. La palabra de Dios es muy clara al enseñarnos que solo el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Nuestras obras, nuestra justicia, dice la palabra de Dios, es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Nuestras obras no pueden salvarnos.
Nuestras obras no pueden asegurarnos la justicia. Por eso es que necesitamos confiar solamente en Jesucristo para nuestra salvación. Pablo les advierte a los filipenses acerca de estos grupos de personas que buscaban agregar a la salvación. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿estoy yo intentando agregar algo a mi propia salvación? ¿Confío completamente yo en el sacrificio de Cristo para mi salvación? ¿O estoy tratando de completarlo yo? ¿Estoy tratando de agregar mis propias obras, tratando de agregar mis propios méritos para decir que soy digno de la salvación? Ninguno de nosotros es digno de la salvación. Solamente Cristo. Solo Cristo tiene méritos. Nosotros no tenemos méritos para ser salvos. No podemos agregar nada para nuestra salvación. Y Pablo estaba muy claro en eso. Por eso es que Pablo después les muestra su propio currículum. Les muestra su estirpe, su ascendencia, para mostrarles que si hubiera alguien que tuviera algo de qué jactarse, podría ser el mismo Pablo. Pero termina diciendo, todas estas cosas que yo tengo, que eran de mi vida carnal, por decirlo de alguna manera, ya no las considero como algo valioso, más bien las considero como una pérdida, por amor a Cristo, porque el único que puede hacer mérito para nuestra propia salvación es el Señor Jesucristo. En resumidas cuentas, en este pequeño pasaje que hemos leído, Pablo les está diciendo a los filipenses que confíen completamente en Jesús para su propia salvación, porque en sus propios medios, en sus propios méritos, nunca la obtendrían. Así también nosotros, confiemos solamente en Jesucristo. Él es el único que puede otorgarnos la salvación. Que Dios les bendiga.